pivot and boom, the ball's there right again between the 8 and the 9. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un video más. Por fin llegó el momento de hablar de los quarterbacks, esta posición tan importante. Y por supuesto, antes de comenzar, regálenos un like por aquí abajito, regálenos también sus comentarios de cuál quarterback les gusta más, cuál quarterback quieren para su equipo. Y por supuesto, vamos a poner acá el banner para que sepamos exactamente de qué estamos hablando en este programa. Y como ya es absoluta costumbre, el auténtico experto en estos temas para hablar de los quarterbacks, para hablar de los prospectos, me acompaña aquí Yayito Rocha. ¿Cómo estás, Yayo? Muy bien, amigo. Muy feliz de poder estar aquí hablando de este tema tan polémico que es los quarterbacks. El ranking de quarterbacks siempre es polémico. Entonces, pues venimos a platicar más que nada del ranking, sino de los prospectos, ¿no? Lo que pueden ofrecer, el piso, el techo, estimación de en qué ronda lo vemos y en qué sistema le favorece a cada quarterback, porque eso es muy importante, ¿no? El sistema. Exactamente, rankear quarterbacks es complicado, y si no, que le pregunten a los Browns, que pues en algún momento agarraron a Baker Mayfield y ahorita ya no saben, se lo pelean varios equipos para que sea a lo mejor suplente, incluso ya este año, algunos poquitos años después de haber sido seleccionado, o un Mitch Trubisky, que en su momento fue bastante alto, el primer quarterback en su año, en su generación, y pues hoy es un suplente con ciertas garantías, ¿no? Como tal, ¿no? La NFL es así, es una liga muy competitiva y en unos pocos años pueden cambiar un montón de cosas, y al final del día los rankings pues no sirven más que para tener un poquito aquí de conversación. Y si no están de acuerdo con nosotros, pues pues díganos acá en los comentarios y pónganlos en la caja de comentarios su ranking. No estoy para nada de acuerdo, y pónganos su ranking, ¿no? Por supuesto, para que ampliemos la conversación, porque al final del día eso es lo que importa, que esta conversación se aumente y crezca, por supuesto, porque eso es lo que hace más rico esto. Y igualmente en redes sociales, por supuesto, también podemos estar platicando de esto. Vámonos ya de lleno con los quarterbacks, con los prospectos. Vamos a platicar del primero, por supuesto, Bryce Young, de Alabama, 5'10". Este es evidentemente su foco rojo, ¿no? Esta altura y también su peso, evidentemente, los 204 libras. Nunca, un montón de años, y creo que nunca en la historia, un quarterback de menos de 206 libras, por ahí vi hace ratito en la mañana, ha sido elegido en la primera ronda. Este a lo mejor sería el primero, creo que en los últimos 20 años. Tiene 21 años, es el quarterback que en los tiempos recientes, en las semanas recientes, en los días recientes, se ha filtrado que va a ser el pick número 1, es el que más gusta, y evidentemente no es por esa parte de su peso, no preocupa tanto porque es el tipo a lo mejor más inteligente y mentalmente mejor preparado, ¿no? Sí, o sea, y justamente te lo refleja el test, ¿no? Que se filtró, en el que sacó 98 en el S2 Cognition Test, que es como básicamente un examen que se le hace a cada prospecto de cada posición. Es básicamente el reemplazo del Wonderlic, que este es como más efectivo y te deja a ver qué tan rápido puedes identificar situaciones, qué tan bien procesas la información rápido y qué tan bien están tus sentidos ajustados a la velocidad del juego. Y esto no tiene nada que ver con si eres buen jugador o no, simplemente es qué tan rápido procesas de manera correcta la información, ¿no? Y eso es muy importante en la NFL, sobre todo en la posición de quarterback. Y Bryce Young sacó un 98, se filtró entre comillas, yo digo que es entre comillas porque, o sea, se sabe que se filtró a propósito para crecer el hype por Bryce Young, que estaba empezando a bajar mucho. 98 es muchísimo. Joe Burrow se acercó al 95. Patrick Mahomes estuvo por encima del 94. Josh Allen en el 95, 94. Brock Purdy sacó un 93. Entonces, o sea, te refleja que de verdad los quarterbacks que
sí procesan muy bien el campo y la información, está ahí, ¿no? Entonces Bryce Young tal vez midiendo 6'1", 6'2", sería un prospecto generacional, no tengo ninguna duda. Claro, No he visto a alguien que en sus contras te dé algo de su juego. O sea, realmente cuando te dicen es que su debilidad o su área de crecimiento, Bryce Young no tiene área, o sea, no hay un contra de que te digan, es que es malo lanzando contra la presión, es que no se mueve, no, el tipo genera cosas que ningún quarterback en esta camada hace. Él procesa muy bien los cambios de lectura, sabe pasar de su primera hasta su cuarta lectura, y no es como los otros quarterbacks de Alabama que básicamente tenían 70 segundos para lanzar un balón. Este año Alabama sufrió mucho contra la presión y Bryce Young aún así tuvo una calificación de arriba del 90 en pass grade en PFF. Para mí es el mejor prospecto como quarterback. Para mí es el mejor quarterback del draft, pero no es el mejor prospecto. claro. Hay dos cosas interesantes, evidentemente, lo que dices. El supporting cast en Alabama, ¿no? Todo coreback, bueno, en especial los corebacks, pero todo jugador en este deporte es mucho su propio equipo, ¿no? O sea, el supporting cast que tenga, y no solo sus compañeros, sino también evidentemente el coacheo. En la parte del coacheo no tenemos ningún problema, ¿no? O sea, el coacheo en Alabama no le podemos poner en duda, pero sí este último año los receptores y su apoyo, sobre todo en la parte de línea ofensiva. Entonces, evidentemente eso pues no fue lo mejor y luce individualmente muy bien. Y luego la otra es toda esta parte mental y toda esta parte de la rapidez. Muchísimas veces se habla de que, bueno, la NCAA versus la NFL son otras ligas por la velocidad, pero no solo es la velocidad de juego, sino una cosa muy importante que tú dijiste, que es la velocidad con la que aprendes. Todos los jugadores en este deporte tienen que aprender semana tras semana jugadas nuevas, porque a veces el playbook, que es enorme, tienes que aprenderte 2 o 3 o 4 o 5 jugadas nuevas que se van a lo mejor utilizar esa semana. Eso es parte del game plan, tal cual. Y algunas, pues, te las tienes que aprender en 1 o en 2 días, ¿no? O en medio día y al día siguiente ya tenerla perfectamente ejecutada. Entonces esa es una parte muy importante, la parte mental de este prospecto, ¿no? De este muchacho, de este chico Bryce Young, que aprende rápido, ¿no? Y esa velocidad no solo del juego, sino de velocidad para aprender, eso es yo creo que muy importante, ¿no? Sí, así es. Literalmente es nuestro único concern con él es su tamaño, porque, o sea, nadie está diciendo que es propenso a lesionarse nada. De hecho, solo ha tenido una lesión en su carrera y fue del hombro y jugó, o sea, se le separó el hombro y a la siguiente semana jugó contra Tennessee y dio uno de los mejores partidos que he visto a un prospecto perdiendo un partido. El problema es qué tanto te va a aguantar ese tipo de golpes en la NFL, porque si estamos haciendo un promedio más o menos de quarterbacks, ¿cuántas veces les pegan? Les pegan entre 15 y 25 veces por partido. Multiplícalo por 17, ¿no? Y después Sí. multiplícalo por 5 años. Es si Bryce Young es capaz de aguantar ese tipo de contacto, y sobre todo porque va a llegar a los Panthers o a los Texans, que no tienen la mejor línea ofensiva. Sí, sí, los Panthers quizás Un poquito mejor. un poco más sólida, ¿no? Pero los Texans tienen bastantes huecos pues en sus cinco individuos y evidentemente tendrán que reconstruir mucho más ahí esa parte, ¿no? Entonces, bueno, pues es eso, al final del día es un prospecto que mentalmente, y creo que la mente es muchísimo más difícil de trabajar, toda la parte técnica, toda la parte incluso física, la puedes cubrir en la posición más importante, esta de quarterback, de otra manera, pero la mente, esa manera de pensar, eso ya lo traes, ¿no? Y lo Sí. puedes pulir un poquito, pero yo creo que eso es lo que le da un auténtico valor como pues pick número 1 y como evidentemente el mejor prospecto de esta camada. Vámonos con el que sigue, que aquí va a empezar un poquito la polémica, porque evidentemente no es lo común que este hombre esté en el segundo puesto de los quarterbacks.
El segundo quarterback es Will Levis de Kentucky, 6'4", el típico prototipo de cuerpo de quarterback, 229 libras. Senior, tiene bastante experiencia, es el más veterano más grande de edad de todos los prospectos de quarterbacks. Evidentemente, Will Levis, como decía, tiene el prototipo de cuerpo de quarterback, pero evidentemente también tuvo algunas lesiones, se preocupa su precisión, que come plátano con todo y cáscara, perdón, bueno, eso no importa, pero vaya, Mayonesa en el ese café. tipo, y mayonesa en el café, vaya, eso evidentemente ha sido un tema de conversación, pero sobre todo a lo mejor para ponerlo en el radar, ¿no? Porque eso, no sé, habla de cuestiones disruptivas, a lo mejor que se preocupa por su alimentación y demás, y entonces, pues creo que lo ha puesto también en el radar en algunos sentidos, ¿no? Sí, no, la verdad es que, a ver, yo quiero dejar algo muy, muy bien en claro, y siempre lo he dicho desde que empecé a estudiar para Scout. eh, la posición de coreback para mí no tiene un ranking. O sea, yo no tengo un ranking especial, no No. tengo a Bryce Young en el 1 ni a Levis en el 2. Simplemente los pongo en como prospectos que tanto pueden llegar a desarrollarse en la NFL. Ahorita vamos a llegar a Anthony Richardson, que claramente todos sabemos que es el que más techo tiene, pero entre Will Levis, que su techo es ser un Matthew Stafford, a Anthony Richardson, que su techo es ser Cam Newton, de los dos, el piso más estable es el de Will Levis. Y es más, entre comillas, rápido y sencillo desarrollar a Matthew Stafford en 1 o 2 años a desarrollar a un prospecto que está verde para college, hacerlo Cam Newton en 3 o 4 años, cuando ya casi se te está acabando tu contrato novato. Por eso, para mí, Will Levis tendría que estar arriba de Richardson en los rankings de todos, ya sea en el 2, en el 3, en donde lo quieran poner. Claro. Pero entiendo mucho, de verdad es que yo entiendo mucho la preocupación de la gente. Cuando tú ves un prospecto que tira 3 intercepciones, es preocupante, ¿no? O sea, tú dices, o sea, tienes 19 touchdowns y solo 3 intercepciones, parece como, no, o sea, no suena un quarterback de primera ronda, pero Uh-huh. tienes en el colegial, siempre que vean el colegial, tienen que poner en contexto todo, ¿no? O sea, no es lo mismo tener la línea de Alabama, la línea de Michigan, a la línea de Kentucky, que es la peor en todo, la segunda peor evaluada en todo el college. Hubo cambio coordinador ofensivo, que era el coordinador ofensivo de los Rams. Entonces, o sea, perdió a Wendell Robinson, muchas pérdidas, ¿no? Si ustedes quieren evaluar a Will Levis, vean su fin de 2021. Fue el mejor quarterback deep throws y también en precisión de pases. Tiene un brazo increíblemente fuerte. Es tan fuerte que los pases de rutina, como los rápido adentro, los pases de 5 yardas, se los tiraban los jugadores de tan fuerte que iban. Es algo que tiene que desarrollar en la NFL. El toque, creo que es que su mayor debilidad de Will Levis es el toque en sus pases, y su mayor virtud es la potencia y la fuerza en sus pases. De llegar a un sistema como el que tenían los Philadelphia Eagles, que es básicamente el de los Colts ahora, que en donde puedes tener RPO, play action, un gran juego terrestre para no forzar a tu quarterback todo el tiempo a lanzar el balón, y es el mejor quarterback de toda la clase lanzando en medio del campo. Y todos sabemos lo complicado que es que un quarterback te lance en medio de los dos safeties. Es Exacto. complicadísimo, ¿no? Habíamos visto, por ejemplo, a Jalen Hurts esta temporada, hasta la semana 9 había lanzado solo 5 pases en medio del campo por lo difícil que era. Lo difícil que es lanzar en medio del campo. Entonces, él es el mejor calificado en la historia de PFF lanzando en medio del campo. Por eso Uh-huh. para mí es el quarterback, bueno, es el segundo quarterback con más techo. Sí, sí, interesante tu manera de racionalizar todo esto y pues sí, ¿no? Esas cosas, ese brazo, esa precisión en profundo, evidentemente vende muchas camisetas, vende muchos boletos y va a vender mucho rating, va a tener mucho rating. Este tipo de quarterbacks, evidentemente podrá tener también errores y si eso lo pule, la parte comercial creo que la puede vender, porque al final del día esto es un negocio. Entonces hay que ver la parte deportiva, pero también los equipos a veces
a veces piensan un poquito, no lo van a decir de esa manera, pero a veces Sí, piensan también en la en parte, en la vender. parte de, en la parte de vender, porque esto es Sí, un negocio. Entonces, bueno, interesante. Lo vimos en su Pro Day, lanzando con una mano en la cintura, ¿no? Sin sí. esforzarse, lanza lo que quiere, y parecía que estaba cruzando el campo completo, ¿no? No lo cruzaba completo, pero bueno, por supuesto, eso parecía. Vámonos con el tercero de los prospectos, CJ Stroud, que también le gusta a muchos. Viene de Ohio State, con el historial de los quarterbacks de Ohio State, que bueno, pues han sufrido un montón en la NFL, pero evidentemente sus números hablan por él. 6'3", 214 libras, redshirt sophomore, 21 años, un prospecto igualmente preciso, con un ball placement bueno, un recluta de 5 estrellas, entonces en ese sentido pues ya viene con un historial bastante interesante. Nació en California, pasó a esta universidad de Ohio State, pero con algunos red flags. Desde mi punto de vista, el sistema de Ohio State, que pase un poco al NFL, le suele costar un poco de trabajo, pero pues más bien platícanos un poco más de lo que opinas, Yayo. Sí, no, la verdad es que a mí algo que me gusta es lo que acabas de decir. El sistema de Ohio State es complicado de trasladar para los quarterbacks a la NFL, ¿no? Porque es un sistema súper beneficioso para los receptores. Y lo hemos visto. Ohio State para mí es la wide receiver U, pero Ujú. para los quarterbacks es muy complicado porque es un sistema muy spread, muy pases largos, muy profundos, cosa que rara vez pasa en la NFL. Normalmente por partido un quarterback lanza 3 pases profundos, o estos big time throws de los que mucho tiempo les he hablado. Y en colegial, en el sistema de Ohio State, lanzaban de 10 a 15 por juego. Entonces es bastante difícil, ¿no? Pero me gusta lo que dices, o sea, el sistema de Ohio State, porque a veces nos enfocamos mucho en el casco que están ocupando y dicen los quarterbacks de Ohio State, ¿no? O los quarterbacks de Alabama no son buenos en la NFL. No es eso, es el sistema y es cambiar de un sistema a otro. Es como pon a Justin Herbert en el sistema de los Ravens, pues no te va a ser el mismo Justin Herbert en un año. Tiene que pasar Sí. como Justin Fields, o sea, o su tiempo de establecerse, aprenderse el playbook, la velocidad. Y yo creo que CJ va a ser un gran coreback de la NFL. Eh, Creo que cuando tienes a CJ Stroud, buscas excelencia y eso lo tienes. Para mí es el mejor coreback lanzando fuera de la bolsa en play action y su precisión es increíble. Para mí es el coreback que mejor lanza el balón de toda la clase. ¿Cuál es el problema para mí con Stroud? Que creo que estás drafteando ya su techo. O sea, creo que ya no tiene mucho techo de crecimiento. Ok. Y no es malo, no es malo, pero cuando tienes un proyecto, justamente quieres 5 años para desarrollo, no que esté desarrollado en la semana 18. Ese es mi problema con CJ. Creo que estamos viendo a Dak Prescott sin las intercepciones. Estamos viendo a Dak Prescott en vivo, a Jared Goff y sin lo malo. O sea, estoy hablando de prototipo de coreback, ¿no? Coreback que casi no se mueve mucho en la bolsa, que lanza muy bien, pero que no te da más allá. O sea, que no le agrega demasiado valor a tu bolsa para lanzar. Y creo que en un sistema correcto como los Panthers podría hacer que su techo sí sea alto. Pero son pocos los equipos que para mí pueden hacer que el sistema, el techo de CJ sea muy alto, como sean los Colts, los Panthers y tal vez Tampa si sube. Ok, ok, interesante este punto de vista de Stroud, que de alguna manera llegó en este proceso pre-draft a ser como considerado totalmente el pick de los Panthers, que iba a ser maravilloso. Después de su Pro Day, todo el mundo decía que Frank Reich estaba enamorado de él, pero después se ha reportado otras cosas. Veremos la siguiente semana al final del día qué pasa, a ver si no nos sale con Sí. alguna sorpresa en los Panthers, pero evidentemente eh, interesante lo de Stroud y por supuesto siempre en los sistemas adecuados, eso importa muchísimo, que encajen en los sistemas adecuados, en el supporting cast, el coacheo que esté alrededor y por supuesto los playmakers que tengan alrededor. También Sí, evidentemente la organización, ¿no? Si llegan a una organización
con complicaciones, también se les puede complicar, valga la redundancia, ¿no? Por supuesto. Vámonos con el cuarto, vamos con el hombre que en el Combine pues maravilló y nos volvió loco. Dice ahí Florida, pero no es Florida, evidentemente es Florida. En algún momento tenía que tener un typo con las imágenes. 6'4", 244 libras, es un monstruo este hombre, salta todo lo que quiere, tanto verticalmente como a distancia, corre maravillosamente bien, es fuertísimo, es evidentemente un portento físico, pero no tiene tanta experiencia y el tema de sus decisiones en la parte de NCAA y sus lecturas, pues es quizás uno de sus mayores focos rojos o amarillos, como lo quieran ver, pero físicamente es un prospecto que llama muchísimo la atención y en la NFL de hoy eso cada vez pesa más. Sí, de hecho, creo que es el prospecto más sencillo de poder evaluar. Si tu primera vez es evaluando un quarterback, Anthony Richardson es como must watch, porque tú ves una jugada de él y aparte de que tiene una mala línea ofensiva quitando a Suarez Torrens, una mala línea ofensiva en Florida y un sistema bastante... cuando tú ves una jugada de él y ves un acierto, ves 15 errores. Y cuando ves un error de él, ves 12 aciertos en la misma jugada. Y es muy interesante ver eso. Yo sí creo que hay una probabilidad pequeña, pero hay una probabilidad de que se pueda ir en el pick 1 por todo el techo que ofrece, ¿no? Pero, como ya lo había dicho, creo que es el tipo de decisión que va a hacer correr a un general manager. Sí. Sea el que si lo selecciona y no pega, y sí pegó Stroud, sí pegó Bryce, o el que no lo seleccionó por miedo al piso muy bajo que tiene, y sí pega. O sea, creo que alguien va a ser despedido gracias a Anthony Richardson en los siguientes 4 años. Es un prospecto muy, muy verde. O sea, yo no puedo juzgarlo a decir es que es malo, es bueno. Tenemos temporada y media para juzgarlo, literalmente, y realmente sus juegos son muy interesantes. Nos muestra partidos en donde puede tomar decisiones moviéndose muy bien en la bolsa. De hecho, creo que después de después de Bryce Young, él es el que mejor maneja la bolsa de protección, pero es el que peor toma decisiones porque no pasa a su tercera lectura. Y eso es algo muy común en quarterbacks jóvenes, porque normalmente aprenden eso en colegial y haberse saltado a la NFL luego, o sea, detuvo ese proceso y tomar ese proceso a la NFL, pues es complicado. ¿Qué es lo positivo? Va a llegar a la NFL con 20 años, o sea, cuando vaya si puede lograr un segundo contrato, lo va a tomar a los 25 años, o sea, es como un Lamar Jackson, que a sus 26 Exacto. años está tomando su segundo contrato, así va a ser Anthony Richardson y su techo es enorme y yo sí creo que un equipo va a subir por él. Sí, sí, pues estas cuestiones físicas suelen enamorar a algunas personas, ¿no? Y algunos general managers, pues se enamoran tal cual de este tipo de cosas. Y la cosa es al sistema y a esa pareja coach-coreback, que es la que genera grandes éxitos y grandes historias. Históricamente así ha pasado. Esa pareja es impresionante y así vemos un montón de imágenes, ¿no? Así vemos Don Shula con Dan Marino, ¿no? Es esa pareja tremenda. O una pareja, me voy años atrás, como Chuck Noll y Terry Bradshaw, que no se llevaban bien, Sí. pero eran efectivos y lograron 4 Super Bowls, ¿no? Esas cosas, y por supuesto Joe Montana y Bill Walsh, y así me puede ir un montón, ¿no? Tampoco vamos a hablar de historia, pero esas parejas que a veces se generan y lo que en su momento la temporada pasada pues estaba convirtiendo Brock Purdy con Kyle Shanahan, ¿no? Esa conexión que llegamos a ver y que se veía la confianza total del coach con su quarterback. Ese tipo de cosas, si se logran, entonces podemos tener un éxito tremendo. Y ojo, que también se tiene que cuidar, evidentemente, físicamente cuando salga a correr, ¿no? Porque si va, nos recuerda a Cam Newton, ¿no? O sea, que Cam Newton creo Sí. que, evidentemente, creo que
abusó de su físico, era un tipo fuertísimo, evidentemente, era por supuesto el Superman, como festejaba sus quarterbacks, sus touchdowns, pero creo que abusó de esa parte y evidentemente las lesiones, tanto del tobillo como del hombro, le terminaron pues Sí, acabando su carrera un poquito más pronto de lo como no, y, debió y de haber pasado. sí, que curiosamente esas lesiones vinieron lanzando un pase. O sea, sí, Ujú, son prospectos que sí a mí me recuerda mucho a Cam y creo que va a ser un error si el que lo seleccione lo ponga de titular en ujú. esta misma temporada. Creo que es alguien que tiene que desarrollarse, sentarse, aprender mucho de un sistema. Un sistema que tiene que estar muy basado en lo que hizo Eagles con Jalen Hurts, dejarlo crecer, dejarlo equivocarse, segundo año de titular, darle todo el supporting cast que puedas y Claro. en el tercer año soltarle la rienda para poderle dar un contrato como el que le dieron. Sí. Y él ir aprendiendo a ser Sí, mejor en el pocket, ¿no? También, sí, tienen que ser evidentemente. pacientes Y con sí, Anthony. sí, es esa parte, ¿no? Y esto curioso que dices, la lesión termina viniendo a lo mejor lanzando un pase, como las dos lesiones de Lamar Jackson en años recientes fueron dentro del pocket, pero al final del día también los golpes fuera del pocket terminan armando un poco las Sí. articulaciones y bueno, pues es como la gota que derrama el vaso a veces, ¿no? O sea, de alguna manera también hay que cuidarse de esa otra parte, ¿no? Los golpes eh, pueden no ser un efecto inmediato, sino a lo mejor al Después, eh, colateral, vigésimo ¿no? noveno golpe, pues es cuando viene la lesión en ese espacio, ¿no? Entonces, Sí. a veces también pasa eso, pero, pero sí, importante recalcar que, bueno, las dos lesiones de Lamar Jackson en los años recientes fueron dentro del pocket, o sea, no es que no se sepa cuidar. Fuera del pocket creo que se cuida muchísimo más, de hecho, por Sí, la elusividad que tiene, pero sí, de tampoco, hecho, tampoco poco es lo he hablar de visto que Lamar. se pegue, ¿no? Exacto. Sí, poco, Tampoco, sí. tampoco es momento de hablar de Lamar Jackson, pero como estamos hablando de quarterbacks, es inevitable. Vámonos con el quinto, vámonos con Hendon Hooker, que pues está cada vez subiendo un poquito más, con bastante más experiencia, es el hombre más experimentado, 25 años, ya está grande, es evidentemente senior, 217 libras, 6'3", el de Tennessee, un quarterback insisto, ha ido subiendo su stock, es claramente en muchísimos boards el claro quinto quarterback de este año, de esta generación, y bueno, pues un prospecto que cada vez interesa un poquito más y que puede, eh, incluso hoy vi, hoy en la mañana, algunas cosas que podría salir hacia el final de la primera ronda. Y lo entiendo. Si no hubiera sido por ese problema de ACL, todos estaríamos hablando de 5 quarterbacks en la primera ronda. Es el tipo, es inevitable que no es el tipo que mejor maneja sus lecturas cuando tienes 25 años. O sea, cuando pasas toda tu vida en el college es Claro. inevitable que no seas el más preparado. Maneja muy bien el sistema spread. Es el que menos se mueve en la bolsa, curiosamente. O sea, curiosamente es el que más experiencia tiene y el que menos se mueve en la bolsa. Ese es su red flag para mí, que no se mueve, se queda muy estático, sabe mover muy bien a los safeties con sus puros ojos, sale corriendo, o sea, no es corredor, sino que sale corriendo cuando tiene que correr, lanza profundo, lanza a los 3 niveles muy bien hecho. Es que ya está desarrollado, es un prospecto que lleva toda su vida en el college y está desarrolladísimo. El problema fue ese ACL que tuvo en un partido donde corre y bueno, eso le pudo afectar en su stock, pero hay reportes de que si fuera drafteado estaría listo para la segunda, tercera semana de la temporada para ya poder iniciar un juego. Eso puede hacer que lo seleccionen en la primera ronda y no me sorprendería nada porque es muy inteligente, está listo para comandar una ofensiva. Y dos, el contrato. Si tú seleccionas un coreback en primera ronda con este tipo de contratos que les están dando ya, tener esa opción del quinto año, sobre todo con él, que viene Ujú. de lesión y extenderlo un año más por ese quinto año, sería de lujo, sería de oro poder seleccionarlo. Y se ve a un equipo como Tampa echándose, por ejemplo, para atrás en la primera ronda, teniendo más capital, seleccionando a Hendon Hooker. No sé si Las Vegas no escogen en el 7 a un coreback subiendo de la segunda ronda al pick 31, 30, 28, por Hendon Hooker sí lo veo posible. Sí, hoy 17 de abril,
visitó los Commanders, por ejemplo, y es un jugador que le gusta a los Commanders, aunque se ha reportado que van con todo con Sam Howell. Bueno, o sea, los equipos luego dicen un montón de cosas y al final del día hacen otra. Entonces, son ese tipo de cosas. Alguien que salte después, alguien que salte como saltaron los Ravens por Lamar Jackson, que al final del día lo seleccionaron en el pick 32, porque dijeron, tenemos que tener la opción de quinto año. Y además con un hombre que tenía 20 años, ¿no? O sea, estaba por cumplirlos, creo que ni siquiera los tenía, ¿no? En su momento. Y aquí, pues, imagínense, acabaría su contrato de rookie si fuera primera ronda cuando tuviera 30, ¿no? O sea, Sí, Dak Prescott tiene 30 años, ¿no? exacto. O sea, interesante este tipo de cosas de las edades. Probablemente su carrera en NFL no sea tan larga, pero bueno, como dices, ya está listo, porque ya tiene Sí, mucha experiencia, ¿no? Entonces, sí. por eso es interesante. Tampa El y bueno de Commanders Head. me parece, o sea, Uh-huh. el landing spot perfecto para los dos. Claro, claro. Y bueno, pues habrá que ver qué pasa con el bueno de Hendon Hooker, el de Tennessee. Vámonos con los otros prospectos interesantes que pueden salir ahí en rondas medias, bajas quizás. Dorian Thompson de la Universidad de California, Los Ángeles, Clayton Tune de Houston y Tanner McKee de Stanford. Siempre se me olvida, siempre se me olvida quitar el banner para que se vea bien la universidad, sobre todo del lado derecho. Estos tres prospectos que evidentemente para generar profundidad, para a lo mejor ser un jugador en algunos años para estar listo y algunos de ellos en el radar para ser el Brandon Hoyer, este tipo de quarterbacks que luego son los grandes en la NFL, suplentes, ¿no? Que hay muchos de ellos. Así es. Y creo que, o sea, puse estos tres porque creo que hay también otros dos muy interesantes en rondas un poquito más bajas. Pero puse estos tres porque me parece que si alguien puede ser un Brock Purdy, o sea, que de la nada con bajo capital de draft pueda convertirse en titular, son ellos tres. Dorian Thompson Robinson es uno de los que más hype tienen entre los prospectos profundos de la Universidad de UCLA y realmente está muy bien preparado, tiene básicamente las mismas estadísticas que Hendon Hooker. Me preocupa un poco su tamaño igual, tiene 6'0 de estatura, pero está muy bien posicionado, tiene el brazo más fuerte de todo el draft. No es Will Levis, es él el que tiene el brazo más fuerte de todo el draft. Tuvo el récord en el Combine, pero curiosamente no es el que más potencia de distancia tiene. Tanner McKee es básicamente para casi muchos el quarterback 6 o 5 de este draft. Está muy bien posicionado, es como una mejora de Davis Mills. O sea, quarterback de bolsa, muy buena precisión, que no me sorprendería nada si se va en segunda ronda, lo digo aquí abiertamente. Y Clayton Tune cada vez me gusta más, es muy listo, muy bien preparado, y creo que él puede ser el predilecto para hacer ese tipo de, como tú dices, el suplente perfecto, un Jacoby Brissett, que ya saben que es muy necesario un quarterback suplente de alto nivel, no bueno, de alto nivel. Como le pasó a los Dolphins, no tuvieron un quarterback de alto nivel suplente y pues bueno, perdieron su partido de playoffs. Sí, y bueno, por ahí Thompson tuvo que debutar por ahí en la semana 10 o 11 o 12, por ahí, ¿no? Sí. Ojo con los Rams, por ejemplo, los Rams no tienen quarterback suplente. Los Seahawks quizás andan con necesidad de suplente y algunos otros equipos que a lo mejor sus suplentes pues no están tan contentos, pudieran a lo mejor jalar el gatillo por este tipo de jugadores y ponerlos a competir, ¿no? Al final del día, estos junto con los Ben DiNucci y estos que están en la XFL de alguna manera jugando un poquito mejor, y con otros como Teddy Bridgewater y Carson Wentz, ¿no? Que tienen experiencia como tal iniciando juegos, pero en este momento no tienen equipo y pues ante lesiones y este tipo de cosas habrá que estar un poquito atento de estos otros jugadores después del draft, evidentemente, porque ahorita los equipos se van a terminar de construir en el draft, ¿no? Sí. Interesantes estas cosas que luego pasan en la off-season. A mí siempre me llama muchísimo la atención todos estos movimientos que evidentemente
se dan antes, después del draft, y ahora con las ligas de primavera, creo que hay un poquito más de opciones, ¿no? Y un poquito más de profundidad en algunos jugadores con un poquito más de experiencia para este tipo de puestos. El quarterback suplente cada vez se vuelve más importante, y si no, que le pregunten a los 49ers que pues al final, en el último partido, pues hubieran necesitado un quinto, un noveno quarterback, ¿no? O sea, Un al rato doceavo. los depth charts van a tener que tener más quarterbacks. Pero bueno, estos son un poco los quarterbacks que más nos interesan, que más nos llaman la atención. Nos fuimos un poquito más de tiempo, pero vale la pena porque es la posición más importante de este deporte. Y bueno, pues, Yayito, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus conocimientos, por tus análisis y por este escauteo que haces también con estos prospectos. No, muchas gracias a todos. Espero que no me coman en los comentarios. Realmente, para mí, como lo dije, no es un ranking, es el tipo de techo y que más rápido pueden alcanzar los jugadores. Al final del día, si esto fuera una ciencia, la NFL no tendría bust todos los años y el hit rate de la posición de quarterback es el más bajo en toda la liga. Solamente tiene un hit rate del 11%. O sea, quiere decir que de cada 100 prospectos de quarterbacks que se presentan, solamente 11 son buenos. O si lo quieren ver, de cada 10 que se presentan al draft, que normalmente son los drafteados, solo uno es el hit. Entonces, realmente cuando alguien le pega o no le pega, es más fácil darle hate a un jugador porque tienes 9 opciones de equivocarte que una de acertar. Entonces, disfrútenlos. Ojalá lleguen en muy buenos sistemas, que lleguen en buenas situaciones, porque al final del día son chicos jóvenes que están buscando ser millonarios, no volver a trabajar en su vida y tener una oportunidad de ensueño. Y si pueden, vean sus historias. La verdad es que es muy interesante. Apenas estaba leyendo la de Bryce Young y la de Will Levis y bastante inspiradoras. Sí, esa es otra parte, ¿no? Otra cara de todos estos prospectos, la historia familiar, la historia de superación, la historia de algún problema que tuvieron en su vida, personal, incluso algunos se les muere hermanos, cosas así. Digo, o sea, no estoy hablando que ese sea el caso, o sea, no estoy hablando de spoilers, pero vaya, siempre es interesante esta otra cara, ¿no? Porque los vemos ahí exitosos y maravillosos, pero son seres humanos, ¿no? Entonces también Sí, tienen esa otra parte y pues son igual que cualquier otro ser humano, nada más que con unas capacidades físicas, técnicas en este deporte impresionantes para ser uno de los casi 1,600 jugadores que están activos en la NFL, ¿no? sí. No hay más o menos, un poquito menos de 1,600. Eso Sí. es todo, ¿no? Y no vean las stats. Es lo último que los equipos de la NFL se fijan. Ellos se fijan en las skills, las entrevistas son muy importantes, sobre todo para las posiciones premium. Y los equipos en lo último que se fijan son stats. Exactamente. Por eso en este episodio en especial, justamente no hablamos de stats. O sea, si tuvieron más yardas o menos yardas es lo de menos porque es otro sistema, van a entrar con otros jugadores, Contextos con otra línea diferentes, ofensiva, sí. con otro sistema, con otro playbook, con otros coaches. Es otra liga totalmente en absolutamente todos los sentidos. Muchísimas gracias a todos por vernos. Yayito, una vez más, muchas gracias por pasar por este espacio. No, muchas gracias a todos por escucharnos y ya nos vemos para el último capítulo, que es el siguiente, Edge Rushers. Exactamente. Ya nada más quedan los caza corebacks, los que van contra los corebacks. Estos son los que son tan importantes en la parte defensiva que les quitan el tiempo de pasar o de correr, en su caso, a las ofensivas rivales. Estamos a punto de terminar. El draft es la semana que entra. Un abrazo a todos, un abrazo a todas y nos vemos en la próxima.